A eso que acaban de ver se le llama jumpscare, y parece ser el único recurso existente usado en todas las películas de terror de los últimos años. Al fin una gran película de terror. La verdad es que estoy muy contento de haber visto esta cinta, pero antes de hablarles de ella, tengo que poner algo de contexto. El cine de terror ha cambiado mucho tras varias décadas y según su contexto ha intentado contar cosas distintas. Desde el cine mudo y el expresionismo alemán, principal influencia para el género, el terror ha intentado lidiar con nuestros miedos más profundos mediante diferentes aproximaciones. No es noticia que el género lleva ya varios años estancado en un desfile de películas en fan footage o remakes mal hechos. Incluso las películas que podríamos calificar como decentes padecen lo mismo. Una historia sobre fantasmas, o la casa embrujada, o un exorcismo, o un muñeco endemoniado. Todo aderezado con una buena ración de jumpscares. El jumpscare, o a falta de una mejor traducción, el espanto, es un recurso que ha sido explotado hasta el cansancio en el cine de terror actual. Y es efectivo, no importa la historia de tu película. ¿Hay jumpscares? Listo, la gente sale diciendo que estuvo muy buena. El problema no es el recurso en sí, sino la manera en que se ha explotado. No solo es gratuito, sino que no tiene nada de impacto en la historia. Es más, prácticamente cualquiera lo puede hacer. Lo único que tienes que hacer es parar la música, que el silencio predomine y... Bueno, no voy a espantar a nadie, pero ¿ven lo fácil que es? Es como ir caminando y que de la nada alguien te grite. Sí, espanta, pero eso no convierte a nadie en un maestro del terror. Lo que nos da miedo varía según cada persona. Es por eso que el terror es algo subjetivo. Por eso mismo pienso que el género debe madurar y hablar de nuestros verdaderos miedos como seres conscientes, como humanidad. Ha habido muestras de cómo el cine ha intentado madurar. Hasta las películas de superhéroes intentan contar conflictos políticos serios. En videojuegos, por ejemplo, está Silent Hill 2, un trabajo con alto nivel simbólico que nos habla de las atrocidades que podemos llegar a hacer y cómo las padecemos. A eso me refiero con que el cine de terror debe madurar. Tiene que dejar a un lado los jumpscares e historias repetitivas y pasar a otra cosa, porque las últimas películas notables del género son Alien y La Cosa. Ambas tienen más de 30 años. De hecho, al terror no se le toma en serio para premiaciones como los Oscar. El género no está perdido. Tenemos un ejemplo de un terror más elaborado y cerebral en Don't Hug Me, I'm Scared, que explora los terrores que padecemos como el tiempo, la creatividad, el amor, la religión y hasta cómo se nos impone qué comer o qué no comer. Ya habrá tiempo de hablar de esos videos porque tienen un contenido brillante. Por ahora hablemos de La Bruja. The Witch es la ópera prima de Robert Eggers, es decir, es su primera película. Y vaya, qué manera de iniciar una carrera. Con esta película se ganó el premio al mejor director dramático en el Festival de Sundance 2015. La Bruja trata sobre una familia que, debido a su radical sentido de la religión, deben abandonar la comunidad a la que pertenecen para irse a vivir al bosque. Ahí comenzarán a ser atormentados por las cosas que habitan en el lugar. Ese es el argumento principal de la historia, pero obviamente hay muchas capas de fondo. Cada elemento y cada personaje representa algo más. Es toda una exploración hacia el miedo por lo desconocido y cómo eso, verdadero o no, puede volvernos locos. Cuando vi la película por primera vez, de manera inmediata me recordó al pintor Francisco de Goya.
porque prácticamente cada plano de la película parece una de sus pinturas por el uso del color y la composición de la imagen. Después no fue sorpresa descubrir que, de hecho, el director es un gran fanático de Goya, sobre todo de sus pinturas negras. Tanto Goya como Robert Eggers evocan lo mismo, la sensación inmediata de un mundo oscuro predominado por las pesadillas. La película y la obra del pintor usan las mismas imágenes para hablar de los tormentos de su respectiva época. En 1819, Goya comenzó a pintar lo que sería su último trabajo, las pinturas negras. En ese entonces, España padecía de los disturbios sociopolíticos de las guerras napoleónicas, la sombra de la Revolución Francesa y el nacimiento del mundo moderno. Todo estaba cambiando y había guerras por todos lados. En medio de eso, Goya estaba enfermo a tal grado en que quedó parcialmente sordo. Incluso en ese entonces, la Santa Inquisición seguía teniendo control sobre la sociedad española. Por eso el trabajo de Goya mantenía esa aura de conflictos religiosos. En La Bruja vemos cómo se abordan los mismos temas a través de, por ejemplo, los animales como representación de fuerzas oscuras y una batalla entre el bien y el mal. En la película, el negro Philip es una clásica representación de un posible agente maligno, y son los gemelos quienes creen que es la encarnación del diablo. Incluso antes de sus pinturas negras, Goya había tratado el tema de la brujería tanto en pinturas como en grabados. Pero no fue sino hasta sus últimos días cuando llevó todo eso a un extremo más oscuro, incluso deformando los rostros para reflejar un padecimiento. Recuerden cada una de estas pinturas cuando vean la película. Creemos que vivimos en tiempos muy distintos, en tiempos racionales donde predomina la ciencia y la lógica, mientras que la religión más extremista ha desaparecido. Pero, ¿realmente es así? A pesar de tener casi 2 siglos de antigüedad, el trabajo de Goya sigue haciendo eco en nosotros. Al igual que Goya, vivimos en tiempos muy conflictivos. Si en su época el negro representaba la cacería de brujas, hoy lo asociamos con la bandera negra de Isis, quienes ejecutan de manera brutal a sus enemigos y lo graban para que todos podamos verlo en internet. La bruja no trata solo de un ser que se esconde en el bosque, sino de la oscuridad como representación de nuestro mundo, y cómo la ignorancia nos puede llevar a hacer atrocidades. Vivir en la oscuridad es un peligro. Veamos un par de paralelismos entre las pinturas negras y la bruja. Ambas son expresiones artísticas que surgen en tiempos de violencia e incertidumbre. Tras el 11 de septiembre hemos visto un interminable conflicto con Medio Oriente, y los recientes ataques en París, sumados a los tiroteos en masa en escuelas de Estados Unidos, somos testigos de que la violencia puede llegar en cualquier momento o cualquier lugar. En La Bruja, una amenaza que no podemos ver ataca de manera violenta a una familia puritana, y poco a poco vamos descubriendo que se revela como una monstruosidad. Al igual que en el trabajo de Goya, la violencia surge de las sombras, y la imagen que revela no es agradable. El director elige por momentos que sean los rostros de los personajes quienes hablen y describan la escena por sí solos, incluso en las situaciones más brutales. Por otra parte, todos, absolutamente todos los actores de la película hacen un gran trabajo. Incluso los gemelos, que son muy pequeños, actúan de forma admirable. Y eso es algo que mucha falta le hace al cine de terror. Dura 1 hora y media, así que tampoco crean que es una película abrumadora. Todo se maneja muy bien en ese tiempo, manteniendo el suspenso y dejando el impacto para los últimos minutos. The Witch es una película que le exige al espectador. Es por eso que hay tanta crítica negativa por parte del público en general, mientras que la crítica especializada la aclama. Y a ver, teniendo en cuenta el panorama actual del cine de terror, es normal que esas películas no hagan pensar al público. Solo son un par de sustos en medio de una trama de fantasmas o dimensiones paranormales y listo. The Witch es distinta y no me sorprenderá que algunos digan que es aburrida, que es lenta, que no da miedo. No. Esta película no es nada de eso. No hay jumpscares ni fantasmas, pero es precisamente lo que el terror necesita. Un trabajo maduro, que prescinda de todos esos recursos y tenga más contenido de fondo que un simple espanto. Es una película que hay que comprender. Sin duda se convertirá en un clásico con el paso de los años y es una muestra de que al cine de terror hay que tratarle con respeto, para que así él pueda respetarnos a nosotros. Además, es muestra también de que en los momentos más oscuros de nuestra existencia, siempre hay,
como en la vida de Goya, grandes momentos de creatividad.